Hay gente que está mandando al chat. Sí, se escucha re bien. Bueno, vuelvo a insistir, cualquier cosa, si ustedes quieren comentar algo, intervenir, no hay problema, interrumpen la clase. No es que interrumpen, participan, quise decir en realidad. Desmutan el audio de su micrófono e intervienen, no hay drama, ¿sí? Ahora, si no van a hablar, tengan el micrófono cerrado, así no se mezclan todos los sonidos de cada lugar donde están. Bien. Bueno, hoy lo que tenemos es el concepto de salud, ¿sí? Lo que vamos a trabajar hoy es el concepto de salud. Para esto vamos a... ¿Pueden ver la pantalla ahí? Sí, ¿no? Bien. ¿Alguna duda con respecto a la clase número 1? Sí, sé que debe haber bastantes. ¿Quieren preguntar algo sobre las escuelas, sistemas teóricos de la psicología? ¿No? Bueno, entonces avanzamos con el concepto de salud. ¿Sí? Acá tienen el material. No sé si lo observaron, lo que hice. Acá está la solapa número 2, clase número 2. Aquí tenemos el material, salud, enfermedad, médicos comunitarios. Lo cliquean y aparece el PDF. Bueno, concepto de salud. Es importante para ustedes, futuros enfermeros, entender o saber sobre el concepto de salud. A ver qué dicen. ¿Por qué es importante para ustedes, futuros enfermeros, entender sobre el concepto de salud? Bien. ¿Qué les parece? Ustedes tienen que trabajar. Es porque nosotros nos tenemos que comunicar, soy Sosa Nadia, perdón, con otras personas. Claro, sí. Van a comunicarse con otras personas. ¿Y qué van a hacer con eso? ¿Y dónde van a trabajar? ¿En qué ámbitos principales? Principalmente, ¿dónde van a trabajar? Lo que es salud. Como enfermeros. Exactamente. Lo que es el ámbito de la salud. ¿Sí? ¿Y ustedes qué creen? ¿Sus acciones de qué dependen? Cómo ustedes actúen sobre la salud de sus pacientes, de las personas con las que trabajen. ¿De qué va a depender eso? Como ustedes actúen en sus respectivas prácticas profesionales, va a depender mucho de qué concepto de salud tengan, ¿sí? Si ustedes piensan que la salud es algo meramente orgánico, es decir, algo que ocurre en el cuerpo, sencillamente, si llega un paciente con, por ejemplo, llega una mujer al office de enfermería con un ojo morado y una lastimadura, digamos, en la ceja, ¿sí? Ustedes le van a curar eso, le van a decir, bueno, ya está curada, ya está suturada, póngase hielo y vaya a hacer reposo a su casa. Ustedes ahí están curando la parte orgánica, pero ¿qué estaría pasando ahí? ¿Qué es lo que estaría faltando en cuanto a la concepción de salud que ustedes manejan? Si solamente manejan lo orgánico. Profe,
Sí, yo creo que ahí nosotros tendríamos que hacer una mirada holística, o sea, integral de todo lo que está pasando a esa persona, la parte psicológica, la parte de contención, de apoyo, de ayuda, de poder hablar a un asistente social, a alguien que pueda ayudarla, pero mientras tanto cuando llega a la enfermería nosotros somos ese primer contacto con el problema, ¿no? Que es la paciente, el problema que tiene ella. Exactamente. Ser, Pero así claro, como ser objetivo, también ser subjetivos, digo. ¿en qué sentido ser subjetivo? O sea, ver la dolencia que tiene la persona, que no es justamente, como usted dijo, solamente física. Sí, la violencia o que esa persona, su salud, no solamente depende del orgánico, pero si ustedes creen que la salud es estar en un bienestar orgánico adecuado, solamente se van a limitar en ese caso a curar las heridas físicas, orgánicas, ¿sí? Pero evidentemente la salud va más allá que lo meramente orgánico, que lo meramente fisiológico. Evidentemente está involucrado, como decía la compañera, hay que tener una mirada más bien holística, una concepción de salud holística, integral, donde se tiene en cuenta tanto lo orgánico como lo psicológico o lo que se refiere a la salud mental, pero también lo sociocultural, ¿sí? En este caso, si nosotros solamente curamos la herida de esa mujer y le decimos que vaya a hacer reposo en la casa, no va a ser una mujer saludable, no va a poder desarrollar su salud de manera plena. ¿Por qué? Porque si vuelve a la casa, seguramente está la persona que la agredió, ¿sí? Con lo cual, psicológicamente esa persona no está en condiciones de afrontar una situación de violencia, ¿sí? Porque ya ha sido agredida. Y con lo cual hay que ver todo de manera integral. Entonces, por eso es tan importante que ustedes, ¿sí? Como futuros enfermeros, como futuros profesionales de la salud, puedan reflexionar acerca de qué concepción de la salud manejan. Eso va a redundar en cómo ustedes actúen en el campo de práctica. Vuelvo a insistir, si piensan que la salud es solamente lo orgánico y lo psicológico, se van a ceñir solamente a esos aspectos. Pero cada vez más se tiene en cuenta, por suerte, todo lo que se refiere a los aspectos psicosociales, ¿sí? A la situación hasta incluso económica de ese paciente, ¿sí? Porque si nosotros a un paciente lo derivamos a un hospital de mayor complejidad para que haga una consulta, pero no tiene para el colectivo, entonces, ¿de qué salud podemos estar hablando? Si ese paciente no cuenta con una tarjeta SUBE para ir al hospital de la zona, ¿sí? Que a veces pasa eso, se los puedo asegurar. Bien, por eso es importante que ustedes como futuros enfermeros, trabajadores de la salud, tengan en cuenta qué tipo de ideología o qué tipo de concepción de la salud maneja, ¿sí? Otra cuestión importante, nosotros tenemos que entender a la salud, nosotros profesionales de la salud, tenemos que tener un enfoque de equidad y derecho. ¿Qué significa esto? Pensar a la salud como un derecho humano. Cuando decimos un derecho humano, significa que todas las personas deben tener acceso a la salud. ¿Todas las personas tienen acceso a la salud? Le estoy preguntando. ¿Todas las personas tienen acceso a la salud? No. No. ¿Por qué? Desde mi punto de vista creo que porque lo social influye mucho. Hay gente que no, como dice usted, no tiene ni para ir la sube para ir hasta el hospital o vive en una zona que no hay ni siquiera un CAP cerca como para las primeras curaciones o la primera atención. Exactamente, exactamente. Entonces, acá entra el otro concepto muy importante que es el de derecho, pero a su vez el de equidad. ¿Qué significa equidad? Que uno lo que aspira es que todos tengan el mismo acceso
igualitario al derecho a la salud, pero no sucede eso, ¿sí? Con lo cual hay que ser equitativos, entonces, los recursos que hay en salud hay que repartirlos de tal modo que lleguen principalmente a esos lugares donde tienen poco acceso a la salud, poco acceso al derecho a la salud. En ese sentido hay que tener un enfoque equitativo de equidad, ¿sí? ¿Vieron que acá en el texto? Acá se los estoy señalando, ¿sí? Promover y mantener y recuperar la salud desde un enfoque de equidad y derecho significa justamente eso, pensar que la salud es un derecho bueno, no me sale la palabra, perdón, que deben tener todas las personas, ¿sí? No obstante, eso no ocurre, ese derecho. No todos tienen el mismo acceso a la salud, con lo cual hay que brindar equidad y mayor refuerzo a aquellos sectores donde no llega la salud. Bien. Otra cuestión importante. La salud como concepto, como ideología, como concepción que tiene cada persona o cada comunidad, no va a ser el mismo, ¿sí? Cada persona va a tener una concepción de la salud muy particular, que va a tener que ver con sus vivencias, con su experiencia, con lo que le han dicho cuando era pequeño y con lo que y con todas las instituciones que ha atravesado, ¿sí? Con todas las instituciones de salud que ha atravesado esa persona, ¿sí? No obstante, ¿sí? Uno tiene que tener en cuenta qué concepciones de salud tiene cada comunidad para poder trabajar en esas comunidades, ¿sí? No es lo mismo la concepción de salud que pueda tener una comunidad, es decir, un barrio de clase media alta, por ejemplo, de Vicente López, San Isidro, que un barrio de clase, digamos, trabajadora en el norte del país, ¿sí? Va a tener otra concepción de salud, ¿sí? Sencillamente porque tiene otro acceso a la salud, otra idiosincrasia, otras maneras de ver las cosas, otra cosmovisión. Con lo cual, eso es algo importante a la hora de abordar diferentes comunidades en cuanto a qué concepción de salud, ¿sí? Yo le puedo ofrecer a una persona que, por ejemplo, nunca fue al hospital, que vaya a un hospital, no lo conoce, no sabe lo que es eso. Digo, por dar un ejemplo extremo, pero que ocurre, ¿sí? Yo le puedo ofrecer a una persona de etnia originaria del impenetrable de Chaco, que le digo, vaya al hospital que lo van a atender, lo van a curar. ¿Yo le puedo decir eso? No, porque en su concepción de salud no está ir al hospital para curarse, sino recurrir a lo que tiene a mano, que es el médico, de alguna manera, curandero de esa comunidad de personas originarias de Chaco, ¿sí? De nuestro país, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, nuestra concepción de salud va a estar muy condicionada de alguna manera por el aspecto, digamos, por nuestro origen sociocultural, por el nivel de instrucción también, ¿sí? Con esto no estoy haciendo una mirada hegemónica y diciendo que la mirada que podemos tener nosotros como profesionales sea mejor o peor que la que tienen las personas que viven en el impenetrable de Chaco. Son miradas diferentes y también hay que saber respetar las miradas del otro. No obstante, cuando se trata de la vida o la muerte, hay que ver cómo uno interviene en esas comunidades donde tienen concepciones muy diferentes a la que puede manejar un profesional de salud, ¿no? Bueno, después acá habla de la salud percibida, ¿sí? Una cosa es sentirse bien y otra, ¿sí? Eso tiene que ver con la salud como uno la percibe. Uno se puede sentir bien, pero estar malísimamente mal de salud, ¿sí? Como el otro día fue un debate con trabajadora social de un CAPS donde trabajo, ¿no? Una paciente que fue, digamos, llevada a la consulta psicológica por el hijo, ¿sí? Dice que ella se curaba sola, ¿sí? Que tenía diabetes, que tenía otros problemas, pero que ella se curaba sola,
¿sí? Y yo le ofrezco para seguir teniendo charlas un posible y futuro tratamiento. Pero la mujer dijo que no quería, que el otro, bueno, ok, respeté eso. No obstante, la derivo al médico clínico, ¿sí? Pero esta mujer se siente bien, no quería saber nada con ir al médico clínico, a pesar de que tenía diabetes, que tenía otros problemas de salud como hipertensión, ¿sí? Pero ella se sentía bien, con lo cual uno ahí, ¿no? ¿Hasta qué punto puede intervenir, ¿no? Insistir, si ella se siente bien de salud? No obstante, se intervino, ¿no? Porque la derivé al médico clínico, quien le dio un turno, charló con ella y vio de qué manera para que se empiece a controlar todos los problemas de salud que tiene, ¿no? Pero era increíble todos los problemas de salud que tenía, pero ella no los percibía, ella se sentía bien. Después tenemos la salud como normalidad, ¿no? Cuando esto es muy de la idea del médico, ¿no? Cuando examina a una persona y verifica que tiene una serie de características y valores normales, que están dentro de los rangos normales, se considera una persona sana, ¿sí? O el otro concepto de salud es como ausencia de enfermedad. Cuando el médico ve que la persona no tiene una enfermedad, la considera sana, aunque quizás esa persona tenga otros tipos de problemas, como pueden ser psicológicos o socioculturales de otra índole. Entre ellas podría ser la violencia de género, ¿no? Entonces, por más que esa persona se encuentre saludable a nivel orgánico, puede tener ausencia de salud, digamos, ¿sí? Aunque no tenga una enfermedad, puede estar sufriendo diferentes situaciones socioeconómicas que no lo ubicarían como una persona saludable, ¿sí? Entonces, como para sintetizar, la salud es un concepto y como tal es algo abstracto en sí, pero es algo construido socialmente. Cada comunidad construye una concepción de lo que es la salud y la enfermedad, qué se considera sano y qué se considera saludable, ¿sí? Entonces, cuando uno llega a una comunidad, hay que poder como pesquisar, rastrear qué concepción de salud tiene esta comunidad, ¿sí? Esto va a depender mucho hasta también de las instituciones de salud que hay en esa comunidad, por ejemplo. Bien, un poco de historia sobre el desarrollo del concepto de salud, ¿sí? Y acá explica, ¿no?, que los chinos veían a la salud que dependía de cuestiones climáticas, podríamos decir, ¿sí? Después los griegos veían a la salud, ¿no?, como algo importante, que había que cuidarla, y hacían un culto de la salud. En cambio, los romanos se fijaron más que nada en la enfermedad, ¿sí? Este fue como el legado más bien de los romanos en la cultura occidental, de hacer mucho hincapié en la enfermedad y no de lo que uno necesita para estar saludable. Posteriormente, en la modernidad, posterior al 1600, y con todos los descubrimientos de la física, la química y todos los adelantos tecnológicos, como por ejemplo la máquina de vapor, se empieza a ver a la salud y a la enfermedad y al cuerpo humano como una maquinaria. Cuando esta maquinaria, que es el cuerpo humano, falla, ahí se pierde la salud, ahí se entra en un estado de enfermedad. Para la segunda mitad del siglo XIX, ¿sí?, se descubren los gérmenes, es decir, las bacterias, es decir, los organismos microscópicos que no son percibidos a simple vista, ¿sí? Los gérmenes, básicamente. Entonces, ahí da lugar a lo que se llama la teoría microbiana. ¿Qué es la teoría microbiana? Básicamente que la enfermedad de las personas es causada por un microorganismo, por un germen, por un microbio, ¿sí? Por eso se llamó causa única. Entonces le buscaban
a todas las enfermedades le buscaban un microbio, ¿sí? Un agente causante, por eso le llamó unicausal o causa única. Por ejemplo, se le buscaba cuál era el germen que causaba la locura, se investigaba esto. Para esa época descubren que había un germen, una bacteria, que producía la sífilis, y la sífilis en digamos, estados avanzados de la enfermedad, produce deterioro neurológico y locura. Entonces se pensaban que otras enfermedades, como podemos decir la paranoia, la esquizofrenia, incluso la histeria, tenían un agente causal, pero nunca lo encontraron, por suerte, ¿no? Porque no existe. Posteriormente se empezaron a dar cuenta, ¿no? Sobre todo en Inglaterra, se empezaron a dar cuenta que no alcanzaba en las grandes urbes, no alcanzaba con la explicación de causa única, de que el microbio es el que producía la enfermedad. Se empiezan a dar cuenta de la multicausalidad, ¿sí? Que la salud-enfermedad depende de múltiples causas. Una de ellas es el contexto, ¿sí? Ambiental. ¿Qué condiciones sanitarias se encuentran? Si hay hacinamiento, si hay higiene, si hay suciedad, qué pasa con los afluentes cloacales, cómo se los procesa. Entonces se empiezan a dar cuenta que además de lo microbiano, interviene también lo ambiental. Entonces ahí, y lo social, ¿no? Lugares pobres no tenían suficiente higiene, eran caldos de cultivo para los microbios que producen enfermedades. Aparecen las teorías multicausales. Esto sobre todo se empieza a desarrollar cuando descubre que el cólera en Londres era producto de un pozo de agua que estaba contaminado. Posteriormente, digamos, en este último tiempo, lo que se ve es a la salud de enfermedad como un proceso, como una construcción, ¿sí? Ya no solamente como si fuese una multicausalidad. Está lo multicausal, pero hay que ver que la salud-enfermedad es efecto de un proceso en el tiempo. Así que se ve no lo que ocurre en el momento, sino también lo asincrónico, ese proceso que se va dando que termina produciendo enfermedades y pérdida de la salud. ¿Cómo lo podrían analizar con la pandemia a este fenómeno del proceso? ¿Esto que pasó fue algo que pasó así de repente, lo de la pandemia de coronavirus, COVID-19, o fue producto de un proceso? ¿Qué piensan? Vamos, chicos, tiren un centro, tomen un poco de descanso. Producto de un proceso, profesor, de manipulación de algo. ¿Cómo? Fue producto de un proceso y de manipulación de algún virus, sería un accidente. Claro, lo que podemos observar ya a 1 año y pico, 2 del surgimiento del virus, ¿sí? Es que ha sido un proceso. ¿Cuál sería el proceso? Falta del cuidado ambiental, personas que comen animales, salta el virus al ser humano, muta y salta al ser humano, el ser humano lo transmite a todo el mundo que está globalizado, ¿sí? Por los viajes, por las interacciones comerciales, pero ahora lo que estamos viendo, ¿sí? Es todo el proceso donde está apareciendo una vacuna. Y esta vacuna va a permitir que baje, digamos, el nivel de esta pandemia, que empiece a, entre comillas, normalizarse. Entonces se ve ahí un proceso. Intervienen múltiples factores, porque
lo que pudimos ver en la pandemia y los que permitió visibilizar la pandemia, es que la salud es algo muy importante y que no depende nada más que de los profesionales de la salud. Depende de factores de poder como las grandes corporaciones de farmacéuticas, los políticos, las potencias mundiales, ¿sí? Pudimos ver que ahí intervienen múltiples factores. Bueno, nos queda poco tiempo para variar. ¿Abrimos otro Zoom si se corta o cortamos aquí? Como quieran. Bueno, cortamos esto. Igual vamos terminando. Bueno, entonces ese es el concepto de salud. Depende de múltiples factores y es a la vez un proceso. Este es otro concepto importante que vamos a trabajar ahora, que es el de concepto de campo de la salud. Este concepto fue acuñado en Canadá en 1974, del cual se habla de que fue un punto de inflexión en el trabajo en salud pública. Lalonde era en realidad un administrador, no era un sanitarista, pero se le encomendó la administración de todo lo que se refiere a la salud de Canadá, que es un país con poca gente, sobre todo en 1974, con muchos recursos, ¿sí? Y con un sistema de salud muy aceitado de características universales. Bueno, entonces él dice, ¿cómo puedo administrar la salud de una población? Y él lo que propone es dividir a la salud en determinantes. Anoten eso, determinantes de la salud. ¿Qué es lo que determina, lo que va a hacer que una población determinada esté enferma o sana? ¿Sí? Entonces, habla de 4 determinantes, de 4 factores que determinan la salud de una población. Uno de ellos es la biología humana. El componente de biología humana es todos los hechos relacionados con la salud, tanto física como mental. Ojo, biología humana, tanto física como mental, que se manifiestan en el organismo como consecuencia de la biología fundamental del ser humano y de la constitución orgánica del individuo. ¿Sí? Si muchas personas tienen diabetes, esto tiene que ver con un factor hereditario, ¿sí? Tiene que ver con la biología humana. ¿Sí? Medio ambiente es otro de los determinantes de la salud. El medio ambiente incluye todos aquellos factores relacionados con la salud que son externos al cuerpo humano y sobre los cuales la persona tiene poco o ningún control. ¿Sí? Por ejemplo, terremotos, huracanes, inundaciones, ¿sí? Todo ese tipo de cosas del medio ambiente que el ser, por ejemplo, en el norte argentino la vinchuca, que es el animal, el bichito que transmite el mal de Chagas, ¿sí? Eso es endémico, es medio ambiente. No puede el ser humano eliminar todas las vinchucas del norte argentino, porque es un bichito que vive ahí y no se va a ir nunca. Estilo de vida. El estilo de vida representa el conjunto de decisiones que toma el individuo con respecto a su salud y sobre los cuales ejerce cierto grado de control. Y después tenemos organización de la atención de la salud. ¿Qué es la organización de la atención de la salud? Es todo el sistema de atención, consiste en la cantidad, calidad, orden y relaciones entre las personas y los recursos en la prestación de la atención de la salud. Incluye prácticas de la medicina y la enfermería, los hospitales, hogares de ancianos, medicamentos, servicios públicos comunitarios de atención de la salud, las ambulancias, el tratamiento dental y otros servicios sanitarios. Esto es lo que hablábamos hoy. Por ejemplo, que en José Paz las salidas
están destruidas y no tienen profesionales, ¿sí? Esto hace la organización de la atención de la salud. Esto va a determinar la salud de los habitantes de José Paz. Cómo están las salitas, lo mal que están, ¿sí? Los pocos profesionales que hay y lo mal que se trabaja allí, pero por las condiciones en las que se trabajan, no por la buena voluntad de los profesionales, que la verdad que le ponen todo, tanto profesionales como administrativos y maestranza, le ponen el cuerpo ahí, pero no pueden hacer nada, está todo viniéndose abajo. Eso determina la salud de los pobladores de José C. Paz, ¿sí? Entonces, ahora bien, Lalonde dice, ¿sobre cuál de estos determinantes puedo actuar siendo el secretario? Si ustedes fuesen el secretario de salud de José C. Paz, ¿sobre cuáles de estos determinantes podrían intervenir? ¿Biología humana? No, porque ustedes pueden cambiar los genes de las personas. El medio ambiente. ¿Ustedes pueden evitar los huracanes? Pónganle. No. O las La organización sería. No. Organización. Claro, ustedes lo que pueden tener como secretarios de salud es la organización de la atención de salud, arreglando las salitas, poniendo más profesionales, organizando todo adecuadamente para que se pueda derivar un paciente, por ejemplo. No tenemos contrarreferencia de salud mental, no tenemos psiquiatras para derivar un paciente grave con ideación suicida, no tenemos, ¿sí? No hay un psiquiatra, los tenemos que derivar a algún psiquiatra particular, porque no hay psiquiatras en José C. Paz que atiendan de forma municipal, ¿sí? Es increíble. Y uno de los determinantes que puede actuar, por ejemplo, el secretario de salud de un municipio, ¿cuál sería? Además de la organización de la atención de la salud. ¿Cuál? Medio ambiente no dijimos, biología humana no. Recursos Estilo humanos. de vida. ¿Cómo? Los recursos humanos. ¿Puede ser? Pero los recursos humanos entrarían en organización de la atención de la salud. Ajá. Eso es parte de la organización de la atención de la salud. Otro de los determinantes de la salud es el estilo de vida de las personas. Si yo veo que en mi municipio caen al hospital o a la salita todos los fines de semana 1000 pibes porque se rompieron la cabeza porque iban en la moto sin casco, ¿qué es lo que tengo que hacer? Promoción y prevención. Promoción y prevención. Cambiar el estilo de vida de esos pibes que se chupan una cerveza, se suben a la moto y van sin casco, ¿sí? Tengo que articular con que tengo que hablar con las estaciones de servicio para que se pongan cuando no lleven casco, ¿sí? Pero también tengo que hacer una campaña donde diga, por ejemplo, a la vida, ponete casco, qué sé yo, ¿sí? Lo mismo para las enfermedades de transmisión sexual, lo mismo para el embarazo adolescente no deseado, ¿sí? Lo mismo para, por ejemplo, ahora hay una campaña muy grande, ahora en todo el mundo, de estilo de vida. No podemos reunirnos, ¿sí? Por ejemplo, el argentino no se puede reunir a tomar mate con los amigos. Eso yo lo tengo que cambiar como estilo de vida, ¿sí? Para no enfermarme. Entonces, sobre los dos determinantes que sí puedo influir como solidarista, por ejemplo, yo tengo a cargo algún municipio o alguna comunidad importante, es estilo de vida y organización de la atención de salud, ¿sí? Son los dos en los que sí puedo intervenir. ¿Vamos? Bueno, chicos, ahí se va a contar. ¿Alguna pregunta? Bueno, cualquier cosa. ¿Hay alguna posibilidad de recuperar la primera parte de la clase? Está grabada. Lo voy a ver si puedo subirla a YouTube. Listo, muchas gracias. Dale.
Y bueno, tienen que hacer la actividad, antes que se corte, tienen que hacer esta actividad. A ver. Acá está. Que no se corte, a ver si la puedo ver. ¿Tenemos que contestar las preguntas que mandó? Sí, exactamente. Y la tienen que mandar por el campus. No me la envíen por WhatsApp porque no hay manera de registrarlo a eso, ¿sí?